Me senté en el suelo de mi propia sala, rodeado de cajas medio vacías, con el eco de las risas de mis hijos que ya no venían, y el silencio que me golpeaba más fuerte que cualquier grito. Sentí un nudo en la garganta, que parecía no querer soltarse, mientras miraba la puerta cerrada que me había negado como si yo fuera un intruso, y pensé que nadie podría entender la soledad de un hombre al que echaron de su propio hogar. Pero si estás escuchando esto, te invito a que te suscribas y me digas desde dónde me acompañas, porque quiero que juntos compartamos estas historias que a veces nadie se atreve a contar, historias de pérdidas, de golpes inesperados, de recuerdos que duelen y que, sin embargo, nos enseñan que aún podemos sostenernos. Recuerdo claramente aquel día en que todo comenzó, cuando Mihaija, con lágrimas en los ojos y una voz que temblaba, me dijo que ya no había lugar para mí, y mientras me retiraba hacia la calle, con mis manos temblorosas y el peso de décadas de vida en mis hombros, sentí un frío que atravesaba hasta los huesos, un frío que no era solo del invierno sino del abandono, y mientras me apoyaba en el portón de hierro que había cuidado con tanto amor, me pregunté cómo era posible que aquellos que un día me abrazaron como padre, ahora me miraran con desdén, mientras el viento levantaba las hojas muertas a mi alrededor. Cada sonido parecía recordarme que la vida podía ser tan cruel como inesperada, y aún así, mientras me sentaba en la acera con la cabeza baja y las manos vacías, sentí una chispa diminuta de resistencia, un impulso que me decía que aún tenía la fuerza para reclamar lo que era mío, y que tal vez, solo tal vez, el final de un capítulo tan oscuro podría traer consigo un amanecer que no esperaba. Si tú también has sentido que la vida te dio la espalda, quédate conmigo. Suscríbete y comparte desde donde escuchas, porque no estamos solos, y estas voces de la vida, aunque rotas, merecen ser escuchadas. Recuerdo la primera vez que puse los pies en esa casa, con las llaves recién entregadas y la ilusión brillando en mis ojos como un sol que no sabía cómo se ocultaría con los años. Era un hogar modesto, sí, pero lleno de promesa, y cada rincón tenía la fragancia de la madera recién barnizada y del pan horneado por mi madre, que siempre decía que un hogar se construye con amor y paciencia. Caminaba por el pasillo y sentía cómo los pisos crujían bajo mis pasos, un crujido que hoy me parece un susurro de advertencia que ignoré, y miraba las paredes vacías como si me hablasen, como si me dijeran que pronto serían testigos de risas, llantos, cumpleaños y secretos que nadie más conocería. Allí vinieron mis hijos, uno tras otro, con sus manitas pegajosas y sus risas desbordantes que llenaban los cuartos de música y desorden. Y mi esposa, con su paciencia infinita y sus ojos llenos de sueños compartidos, me miraba y decía que cada sacrificio valdría la pena, que aquella casa sería nuestro refugio, nuestro legado. Recuerdo las cenas improvisadas, el aroma del guiso burbujeando en la cocina y cómo nos sentábamos juntos alrededor de la mesa con charlas interminables y silencios cómodos que ahora me parecen un lujo perdido. Y cada fotografía que tomamos, cada carta que guardé en cajones, me recordaba que estábamos construyendo algo que creíamos indestructible. Pero con el tiempo los roces empezaron, las diferencias se hicieron grietas y las grietas silencios ensordecedores, y lo que antes era un hogar lleno de calidez, lentamente se convirtió en un lugar donde mi voz, antes escuchada y valorada, comenzó a perder peso. Hasta que un día, sin previo aviso, me encontré fuera, sosteniendo solo recuerdos y las escrituras que nadie había querido ver, preguntándome cómo el amor y la familia podían desvanecerse como humo frente a los ojos de quien creyó que todo le pertenecía. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estos recuerdos es la única manera de que la soledad no nos coma y de que la vida, a pesar de todo, todavía tenga algo de luz. Los primeros indicios de que algo se rompía llegaron como susurros,
pequeños gestos que al principio quise ignorar, como ese día en que mi hija Mayo R me pidió dinero para algo que no comprendía y yo, confiado, se lo di, sin imaginar que sería el inicio de un patrón silencioso de desdén. Recuerdo cómo mi esposa comenzó a levantar la voz por cosas que antes eran simples malentendidos, y cómo en las comidas familiares se instaló un silencio pesado, una tensión que se pegaba al aire como humo de leña apagada, y yo, incapaz de enfrentar lo que sucedía, me refugiaba en el jardín, oliendo el pasto húmedo después de la lluvia, buscando en la tierra húmeda un consuelo que no llegaba. Había tardes en que me sentaba en el sillón junto a la ventana y miraba el vecindario, escuchando las risas de otros hogares y sintiendo que la mía se deshacía lentamente, como un hilo que se rompe sin hacer ruido, y recordaba mi juventud, cuando las calles eran mi refugio y los amigos mis hermanos de batalla, y me preguntaba cómo era posible que ahora, en el ocaso de mi vida, me sintiera invisible en mi propia casa. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas se hicieron excusas, y las palabras de cariño se transformaron en órdenes veladas, en miradas de desaprobación. Y yo comenzaba a notar que el peso de mis pasos al subir las escaleras era distinto, que el crujido del piso me parecía un recordatorio de que ya no tenía derecho a ocupar ese espacio como antes. Incluso los objetos que amaba, los libros viejos con sus páginas amarillentas, las fotos con los abuelos y los recuerdos de los veranos junto al río, comenzaron a desaparecer de su lugar, trasladados, olvidados o simplemente ignorados. Y cada vez que intentaba hablar, mi voz se perdía entre murmullos y puerta cerrada. Un día, mientras revisaba la cocina, me encontré con un papel arrugado, un aviso sin firma, que decía que debíamos reestructurar la vivienda. Y en ese instante comprendí que lo que yo creía seguro, lo que construí con tanto esfuerzo y amor, estaba siendo arrebatado poco a poco, como si mi presencia fuera un error, un inconveniente, que alguien más decidió corregir sin importarle mi historia. Y fue en ese mismo instante, mientras sostenía el papel entre mis manos temblorosa, oliendo aún el aroma de la comida que había cocinado para todos, que sentí que la soledad, la injusticia y la traición se entrelazaban en un nudo tan fuerte que pensé que jamás podría deshacerlo. Y sin embargo, a pesar del miedo, a pesar del dolor, un pensamiento persistía, que no podía dejar que todo aquello terminara. Así que aún quedaba la posibilidad de que la verdad saliera a la luz y que mi hogar, mi historia no podía ser borrada tan fácilmente. Si estás ahí escuchando, acompáñame, suscríbete y dime desde dónde me escuchas, porque compartir estos recuerdos, Onkway Dulan, es la única manera de que nuestras historias no se pierdan y de que la esperanza, pequeña y silenciosa, siga respirando entre nosotros. Recuerdo aquel día como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada segundo fuera una eternidad cargada de frío y de miradas que no reconocía. Y todavía siento el peso de la llave de mi propia casa en el bolsillo, un metal que antes me daba seguridad y que ahora parecía una burla. Los gritos, los portazos y el llanto contenido de mi hija menor se mezclaban con el ruido de la lluvia, golpeando los cristales, un sonido que antes era tranquilizador y que ahora me parecía un martillo golpeando mi corazón. Mientras cargaba las cajas con mis pocas pertenencias, noté cómo los vecinos se asomaban, algunos con pena, otros con indiferencia, y sentí un sentimiento extraño, una mezcla de vergüenza y rabia que me quemaba por dentro. Mi esposa me miraba con ojos secos, llenos de algo que no podía descifrar, y me dijo, casi sin voz, que era lo mejor, que era tiempo de avanzar. Y mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que nadie entendía, nadie quería entender, que yo tenía las escrituras, que esa casa era mía tanto como de ellos, pero que en aquel instante nadie parecía interesado en escucharlo. El suelo frío de la calle bajo mis pies, la lluvia
calándome hasta los huesos. El olor de la tierra mojada, mezclado con la humedad de mis recuerdos, todo me hacía sentir pequeño, invisible, y sin embargo, en medio de ese caos, sentí que algo dentro de mí se encendía, una chispa de indignación que me decía que no podía rendirme, que la injusticia no podía ser el capítulo final de mi vida. Mientras me sentaba en el bordillo con mis manos llenas de barro y lágrimas, recordé los años de trabajo, las noches de insomnio para pagar cada reparación, cada factura, cada detalle de esa casa que había construido con amor y esfuerzo. Y comprendí que aunque me quisieran borrar, aunque quisieran que desapareciera, como si nunca hubiera existido, había algo que nadie podía arrebatarme: la verdad, mi historia, la memoria de todo lo que había dado. Y fue allí, bajo la lluvia y la mirada esquiva de quienes una vez llamé familia, que tomé una decisión silenciosa. No permitiría que el miedo ni la tristeza definieran mi destino, que mis pasos, aunque temblorosos, volverían a reclamar lo que era mío, y que aunque el camino fuera doloroso, cada gota de agua que empapaba mi ropa era un recordatorio de que aún respiraba, de que aún podía luchar. Si estás ahí escuchando, acompáñame, suscríbete y dime desde dónde me escuchas, porque compartir estos momentos, por más duros que sean, nos recuerda que incluso en la soledad más profunda, la resiliencia puede surgir y enseñarnos que todavía hay fuerzas para levantarse. Fue en uno de esos días grises, mientras revisaba con manos temblorosas los papeles que había guardado bajo llave durante años, que mis ojos se posaron sobre las escrituras de la casa, amarillentas por el tiempo y ligeramente dobladas en las esquinas, y un calor extraño comenzó a subir por mi pecho. Un calor que mezclaba incredulidad, miedo y una esperanza que hacía mucho creía muerta. Las letras, cuidadosamente escritas y selladas por un notario que ya no recordaba, decían con claridad que yo era el propietario legal, que aquel hogar que me habían arrebatado con indiferencia, con gritos y portazos, pertenecía a mí tanto como a nadie más. Y por primera vez desde que crucé la puerta cerrada, sentí que la vida me ofrecía un respiro, una oportunidad de pelear contra la injusticia. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa, el corazón latiéndome con fuerza y el recuerdo de cada lágrima vertida en la acera, cada gota de lluvia que había calado mis huesos y cada mirada que me había ignorado se mezclaban con una chispa de orgullo y determinación que me decía que aún no todo estaba perdido. No pude evitar sonreír con lágrimas, pensando en lo absurdo de la vida, en cómo quienes creían tener el poder sobre mí ni siquiera se molestaron en mirar lo que siempre había estado a la vista, cómo subestimaron la paciencia de un hombre que durante décadas construyó su hogar con amor. Y entonces entendí que aquel momento de desesperación, aquella humillación que parecía infinita, no era el final, sino el preludio de algo más grande. Una lección que me recordaba que la justicia, aunque lenta, podía aparecer cuando menos se espera. Mientras sostenía las escrituras, recordé todos los recuerdos que esas paredes guardaban a las risas de mis hijos, los cumpleaños con velas y canciones, las cenas improvisadas con amigos, los secretos susurrados en la penumbra, y comprendí que aquello no era solo un pedazo de papel, sino la memoria viva de todo lo que había dado y defendido, y que nadie podía borrar mi historia. Desde aquel momento, un plan comenzó a formarse en mi mente, una estrategia silenciosa, paciente, para reclamar lo que era mío sin perder la dignidad. Y cada paso que daba en esa casa vacía imaginaria, cada suspiro que escapaba de mis labios, me acercaba más a la certeza de que el tiempo y la verdad estaban de mi lado. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. Porque compartir estos descubrimientos, esta chispa que vuelve a encender la vida, es la manera de recordarnos que nunca es tarde para levantarse y que incluso después de la mayor era de las traiciones, puede surgir la justicia
que nos devuelve la esperanza. Cuando finalmente reuní el valor para mostrar las escrituras, recuerdo cómo el aire de la sala se volvió denso, casi irrespirable, y cómo sus ojos, que antes me miraban con desprecio y distancia, se abrieron como platos llenos de incredulidad y miedo disfrazado de ira. Las manos que un día me abrazaron y me sostuvieron, ahora temblaban frente a un papel que demostraba lo que siempre había sido mío. Y mientras sostenía aquel documento, sentí una mezcla de triunfo y tristeza, porque la justicia tardía no podía borrar la humillación que había vivido, ni el vacío de los días en los que me senté solo, preguntándome si todavía existía amor en mi propia sangre. Mi hija mayor intentó tomar el papel de mis manos, con una voz que oscilaba entre súplica y amenaza, y yo, con el temblor contenido en mis labios y el corazón palpitando como tambor de guerra, le dije que aquello no se negociaba, que la verdad estaba allí, clara e inamovible, y que no permitiría que la mentira ni la prepotencia borraran todo lo que había construido. Las palabras se clavaban como espinas en el silencio que siguió, y mientras escuchaba los murmullos y las excusas que intentaban justificar lo injustificable, sentí una punzada de decepción, porque la familia que uno imagina que siempre estará, a veces puede transformarse en un extraño que teme la verdad. Pero mientras sostenía la escritura, también sentí una chispa de esperanza, la certeza de que el tiempo puede cambiar la dinámica del miedo y que el poder de la verdad, aunque lento y silencioso, siempre tiene su manera de hacerse notar. Recordé entonces todos los momentos que viví en aquella casa. El aroma del café en las mañanas, el crujido de las escaleras bajo mis pasos, las conversaciones con mi esposa que ahora parecían ecos lejanos, y comprendí que no estaba reclamando solo un pedazo de tierra y paredes, sino todos los recuerdos que esa casa albergaba, todos los años de amor, sacrificio y vida compartida que nadie podía borrar con un portazo. Y mientras ellos se miraban entre sí, tratando de encontrar un argumento que no existía, sentí que algo dentro de mí cambiaba, una fuerza silenciosa que me decía que incluso en el dolor y la traición, todavía podía sostener mi dignidad y recuperar lo que me pertenecía. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir este momento de triunfo silencioso, mezcla de justicia y melancolía, nos recuerda que incluso después del abandono más cruel, puede surgir la fuerza para reclamar lo que es nuestro y volver a mirar al mundo con algo de esperanza. Después de aquel enfrentamiento silencioso con las escrituras en mis manos, recuerdo cómo la atmósfera de la casa cambió, lenta y casi imperceptiblemente, como si cada pared, cada cuadro, cada mueble guardara la tensión contenida durante años y empezara a respirar nuevamente. Mis hijos me miraban con ojos que reflejaban miedo, vergüenza y una tristeza que no sabían cómo expresar, y en ese instante comprendí que ellos también habían sufrido, aunque de otra manera, atrapados entre la lealtad familiar y la injusticia que se había desatado contra mí. Fue mi hija menor quien, con voz temblorosa y apenas audible, se acercó y tomó mi mano, y sentí su calor. Ese calor que recordaba de cuando era un niño, y ella no era más que una pequeña sombra que corría por los pasillos, y me di cuenta de que aún había hilos que podían unirnos, de que lazos que parecían rotos podían tensarse de nuevo, aunque con cicatrices. Mi esposa, que durante semanas había evitado mirarme directamente, se sentó frente a mí, y en el temblor de su voz reconocí arrepentimiento, miedo y sobre todo un amor que había sido nublado por el orgullo y la confusión. Y mientras nos mirábamos en silencio, con el corazón latiendo con fuerza y las palabras atrapadas entre nosotros, sentí que la posibilidad de reconciliación estaba ahí, frágil y vulnerable, pero real. Aquel día comenzamos a hablar de nuevo, primero con frases cortas, luego con recuerdos compartidos. Y mientras relatábamos anécdotas de los niños
de los veranos pasados, de los pequeños logros que habíamos celebrado en esa casa. Un calor desconocido volvió a recorrerme el pecho, un calor que me recordaba que incluso después de la traición, del dolor y del abandono, la esperanza podía abrirse paso. No fue inmediato, no fue fácil, cada palabra era un esfuerzo, cada silencio un desafío, pero el simple hecho de que pudiéramos sentarnos juntos y mirarnos sin miedo, sin desprecio, era un comienzo que no había tenido desde que crucé la puerta aquel fatídico día. Mientras sostenía sus manos, recordé las llaves que habían cerrado puertas injustamente, los días de lluvia en la acera, el miedo y la soledad, y comprendí que todo ese dolor, aunque insoportable, me había enseñado algo vital en que incluso después de ser echado de lo que uno considera propio, la verdad y la dignidad pueden abrir caminos hacia la reconciliación. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estos instantes de fragilidad y esperanza nos recuerda que nunca es tarde para reconstruir los lazos y que la vida, aunque cruel, siempre puede ofrecernos segundas oportunidades. Con el paso de los días, comencé a notar cambios pequeños pero significativos. Las puertas, que antes se cerraban con indiferencia, ahora se abrían para mí con un gesto casi tímido, y las miradas que antes evitaban la mía empezaban a buscar contacto, como si poco a poco reconocieran que la verdad tenía un peso que no podía ignorarse. Recuerdo una tarde en particular, cuando mis hijos, con manos aún temblorosas, me pidieron ayuda para preparar la cena, y mientras mezclábamos los ingredientes y compartíamos risas nerviosas, sentí como el calor del hogar volvía, no en la perfección de los días pasados, sino en la frágil certeza de que aún podíamos reconstruir algo juntos. Los recuerdos que antes me dolían como cuchillos que rasgaban la piel de la memoria, comenzaron a transformarse en enseñanzas, en historias que compartíamos entre nosotros, con la conciencia de que cada error había dejado cicatrices, pero también semillas de aprendizaje. Incluso mi esposa, con ojos húmedos y voz temblorosa, se sentó a mi lado una noche y, mientras repasábamos juntos fotos viejas, reconoció silenciosamente que había juzgado apresuradamente, que había dejado que el orgullo y el miedo interfirieran entre nosotros, y en ese instante comprendí que el perdón no era un acto de debilidad, sino una herramienta poderosa para sanar, y que la vida nos ofrecía esa oportunidad, incluso después de la mayo R de las traiciones. Poco a poco, cada habitación volvió a llenarse de vida, el olor del pan horneándose, las risas de los niños jugando en el pasillo, las charlas nocturnas que se prolongaban hasta tarde. Todo eso me recordaba que, aunque la soledad y la injusticia habían marcado mi corazón, la resiliencia y el amor podían abrir caminos donde antes solo había desolación. Mientras colgaba nuevamente una vieja fotografía en la pared, una que mostraba a mi familia en un día soleado de verano, sentí que la casa, que una vez me había negado, volvía a ser mi refugio, un lugar donde la memoria, la dignidad y la esperanza coexistían. Y aunque sabía que las heridas no desaparecerían de inmediato, que algunas cicatrices seguirían visibles, comprendí que lo importante era que podíamos sentarnos juntos, compartir momentos, reconstruir los lazos, y que cada gesto, por pequeño que fuera, tenía el poder de devolvernos la vida que parecía perdida. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estos instantes de recuperación, de pequeñas victorias cotidianas, nos recuerda que aunque el camino sea doloroso, siempre hay espacio para el amor, la reconciliación y la paz interior. Mientras pasaban los meses, me di cuenta de que aquel dolor que me había marcado podía convertirse en una lección para mí y para quienes me rodeaban. Que cada lágrima, cada noche de soledad en la acera y cada momento de injusticia tenían un propósito que solo podía descubrirse con tiempo y reflexión.
recordaba mi juventud. Los días en que caminaba por las calles polvorientas del barrio, con amigos que hoy ya no están, cuando la vida parecía inmensa, y cada error se podía reparar con risas y promesa, y comprendí que la resiliencia no nace de la comodidad, sino de enfrentar la adversidad y aprender a levantarse con cada caída. Cada pequeño gesto en casa, desde una mirada de complicidad con mi hija hasta un abrazo silencioso de mi esposa, se volvió un recordatorio de que la fuerza interior se nutre del amor que damos y recibimos, incluso cuando todo parece perdido. Un día, mientras organizaba la biblioteca y tocaba con cuidado los lomos de los libros antiguos que habían sobrevivido al caos, sentí que cada página era un testimonio de la paciencia, del esfuerzo y de la capacidad de reconstruirse, y comprendí que mi historia, con todo su dolor, podía inspirar a otros a no rendirse, a encontrar esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Los recuerdos de la casa vacía, del frío que atravesaba mis huesos, de la lluvia golpeando mis hombros mientras sostenía mis pertenencias, ahora contrastaban con la calidez que volvía a inundar los espacios, y me di cuenta de que la verdadera victoria no era solo recuperar lo que era mío, sino aprender a mirar cada día con ojos nuevos, a valorar lo que antes daba por sentado, y a reconocer que la vida, aunque cruel, también nos brinda oportunidades inesperadas para renacer. Mientras conversaba con mis hijos sobre los errores que habíamos cometido y las decisiones que nos habían separado, noté que la comprensión mutua comenzaba a germinar, silenciosa pero firme, y que cada palabra de honestidad, cada confesión de miedo o arrepentimiento, tenía el poder de curar heridas que parecían imposibles de cerrar, incluso en los momentos en que el pasado volvía con fuerza, con recuerdos dolorosos que golpeaban el corazón. Podía sostenerme en la certeza de que la resiliencia se construye paso a paso, con paciencia y con la determinación de no permitir que la injusticia defina nuestra historia. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estas reflexiones sobre fuerza, esperanza y superación nos recuerda que aunque la vida nos arranque momentos preciosos, siempre podemos reconstruir nuestro mundo y nuestra dignidad, y que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene la capacidad de enseñarnos a ser más fuertes y a valorar lo que realmente importa. Una tarde, mientras caminaba por el parque que solía recorrer con mis hijos cuando eran pequeños, me encontré con un viejo amigo de la juventud, alguien que hacía décadas no veía, y en ese instante sentí como la vida, con su ironía y su bondad silenciosa, podía sorprender incluso en los momentos más oscuros. Nos miramos, ambos con canas que parecían contar historias de dolor y alegría, y nos abrazamos, un abrazo largo, cálido, que parecía borrar por un instante todos los años de soledad y humillación que había cargado. Mientras caminábamos juntos por los senderos cubiertos de hojas caídas, recordábamos anécdotas de nuestra juventud, las travesuras, los desafíos y los sueños compartidos, y sentí como un peso enorme se levantaba de mi pecho, reemplazado por la sensación de que aún existía compañía. Aún había personas que podían sostenerme con la fuerza silenciosa de la amistad. Ese reencuentro, tan inesperado como necesario, me enseñó que la vida no termina en los momentos de dolor, que incluso después de ser abandonado y humillado, puede surgir una mano extendida que nos recuerde que no estamos solos, que el mundo todavía guarda gestos de ternura. Mientras compartíamos un café en un banco bajo los árboles, con el aroma de la tierra mojada y el viento que jugaba entre nuestras cabelleras canosas, comprendí que la amistad, como el amor, tiene la capacidad de sanar heridas profundas, de restaurar la esperanza y de recordarnos que cada historia, por dolorosa que sea, puede encontrar momentos de alivio y alegría inesperados. Y mientras nos despedíamos con la promesa de encontrarnos de nuevo, sentí que la vida
aunque dura y traicionera, todavía me ofrecía razones para sonreír, para seguir luchando y para valorar los lazos que perduran más allá del tiempo y la distancia. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque estos encuentros inesperados nos recuerdan que incluso en la vejez, incluso después de las mayores pérdidas, la vida puede sorprendernos con momentos de ternura, de compañía y de esperanza que renuevan nuestro espíritu y nos permiten seguir adelante con el corazón un poco más ligero. Poco a poco, la casa que una vez me había negado volvió a sentirse mía, no solo por las escrituras, sino porque los gestos de mi familia comenzaron a reconstruir un ambiente que creía perdido. Recuerdo aquel domingo en que preparamos juntos el desayuno con el aroma del pan recién horneado llenando cada rincón y las risas de mis hijos rebotando en las paredes. Y sentí que la vida podía ser tierna, incluso después de la crueldad más inesperada. Mi esposa, con manos aún temblorosas, me pasó el café y nuestros ojos se encontraron, cargados de historias no dichas y arrepentimientos silenciosos, y en ese instante comprendí que la justicia no siempre llega con castigos ni con palabras duras, sino con la posibilidad de reencontrarse y reconocer los errores propios. Las conversaciones que antes eran tensas y evasivas comenzaron a transformarse en diálogos llenos de sinceridad y cuidado, donde cada silencio ya no era un muro, sino un espacio de reflexión, y cada gesto de cariño recuperado se sentía como un tesoro que habíamos dejado olvidado en el pasado. Mientras colocaba una de las viejas fotografías familiares sobre la repisa, sentí que cada memoria, cada risa, cada llanto compartido estaba siendo devuelta a su lugar, no solo en la casa, sino en nuestros corazones. Y comprendí que el dolor que habíamos vivido, aunque intenso, nos había enseñado a valorar lo que antes dábamos por garantizado, incluso los pequeños detalles, como la mano de mi hija menor que se apoyaba en la mía mientras caminábamos por el jardín, o la mirada cómplice de mi esposa desde la cocina, se convirtieron en recordatorios de que la vida podía reconstruirse con paciencia, amor y respeto, y que el hogar no era solo un espacio físico, sino un lugar donde los vínculos se rearman con ternura y esfuerzo. Y mientras me sentaba en el sillón junto a la ventana observando cómo la luz del atardecer bañaba la sala que tanto había amado y defendido, sentí una calma profunda, un alivio silencioso que me recordaba que incluso después de la traición y la injusticia, la vida podía ofrecernos momentos de paz y gratitud. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estos instantes de reconciliación y justicia nos enseña que la esperanza, aunque frágil, puede florecer de nuevo, y que incluso en la vejez podemos encontrar fuerza, ternura y un hogar donde nuestros recuerdos y nuestra dignidad sean respetados y celebrados. Mientras me siento en mi sillón favorito, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana y el aroma de la cena que se prepara en la cocina, no puedo evitar recorrer con la memoria cada momento de mi historia. Desde aquel día en que me senté en la acera con las manos vacías, hasta este instante, donde la casa vuelve a latir con la vida de quienes amo. Recuerdo el frío que atravesaba mis huesos, la sensación de abandono que parecía devorarme, las lágrimas que caían sin consuelo mientras sostenía las escrituras, y comprendo ahora que cada uno de esos momentos de dolor fue también un maestro silencioso, enseñándome paciencia, resiliencia y la importancia de no rendirse incluso cuando todo parece perdido. Miro a mis hijos jugando en el salón, escucho las conversaciones de mi esposa y siento como cada risa recuperada me devuelve un pedazo del corazón que creía roto. Y pienso en cuántas veces la vida nos da la oportunidad de recomponer lo que se ha dañado, de reparar relaciones, de rescatar la dignidad y el amor que creíamos extraviados. Cada cicatriz que llevo en el alma tiene su historia, y al recordarlas,
siento un profundo respeto por mí mismo, por la fuerza que me permitió sostenerme cuando todos me dieron la espalda, y por la capacidad de mi familia de redescubrir la ternura y la justicia en medio del caos. Mientras paso mis dedos por las fotografías amarillentas que cuelgan en la pared, revivo risas de cumpleaños, abrazos compartidos, charlas nocturnas y momentos de sencillez que, aunque interrumpidos por la traición y la soledad, vuelven a cobrar vida gracias al tiempo, la verdad y la disposición de todos a sanar. Y comprendo que lo que hemos vivido no solo nos ha enseñado sobre la fragilidad humana, sino también sobre la fuerza del perdón, la importancia de la memoria y la necesidad de sostenernos mutuamente. Porque incluso después de los peores momentos, la familia, cuando se reconstruye con amor y honestidad, puede ser un refugio seguro. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. Porque compartir estas reflexiones sobre resiliencia, amor y reconciliación nos recuerda que nunca es tarde para sanar, para recuperar lo que nos pertenece y para transformar el dolor en aprendizaje y esperanza. Con el paso de los días descubrí que la vida podía ofrecerme pequeñas alegrías que antes había dado por sentadas, y que cada gesto cotidiano podía convertirse en un recordatorio de que aún estaba vivo y podía disfrutar de mi hogar y mi familia. Recuerdo las mañanas en las que me siento junto a la ventana con una taza de café humeante, observando cómo el sol acaricia los árboles del jardín y escuchando el canto de los pájaros que regresan con la luz del día. Y siento una calma profunda que me recuerda que, aunque el dolor y la injusticia han dejado cicatrices, siempre es posible encontrar momentos de paz y gratitud. Me tomé el tiempo para reorganizar la biblioteca, tocar los libros antiguos, leer pasajes que habían marcado mi juventud y compartir algunas historias con mis hijos, quienes ahora me escuchan con atención, y en esos instantes siento que no solo les transmito conocimientos, sino también el valor de la perseverancia y la dignidad. Cada comida que preparamos juntos se vuelve un ritual de unión. Cada paseo por el barrio una oportunidad para reconectar con los recuerdos de mi juventud y con los vecinos que antes veían mi soledad como algo inevitable. Y cada pequeño gesto de cariño que intercambiamos fortalece la certeza de que el hogar no es solo un espacio físico, sino un refugio de emociones, memorias y afecto compartido. Incluso los momentos de silencio, que antes me parecían abrumadores y llenos de vacío, ahora son instantes de reflexión y de contemplación, donde puedo escuchar mi respiración, sentir el pulso de mi corazón y apreciar que cada día, por más simple que sea, tiene valor y significado. Y mientras camino por el jardín, tocando las hojas húmedas y sintiendo el viento fresco en mi rostro, recuerdo las lágrimas derramadas, los portazos, la soledad que una vez me abrazó, y entiendo que cada experiencia dolorosa ha sido también un maestro que me enseñó a valorar la resiliencia, la paciencia y la capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estos pequeños momentos de felicidad y propósito nos recuerda que, aunque la vida nos golpee, siempre podemos encontrar razones para sonreír, para reconectar con lo que amamos y para vivir con gratitud cada instante que nos queda. Hoy sentado en el sillón junto a la ventana con la luz del atardecer, bañando la sala y el aroma del pan horneado que prepara mi esposa. Flotando en el aire, reflexiono sobre todo lo que he vivido y comprendo que cada lágrima, cada portazo, cada noche de soledad fue un maestro que me enseñó a valorar lo verdaderamente importante. Recuerdo la humillación de aquel día en que me senté en la acera, las manos vacías y el corazón roto, y pienso en cómo la vida, a veces cruel e injusta, puede abrir puertas inesperadas si tenemos la fuerza de mantenernos firmes y de sostener la verdad.
La reconciliación con mi familia no borró el dolor, pero nos permitió reconstruir puentes, aprender a escucharnos, a comprendernos y a apoyarnos mutuamente. Y ahora veo que la justicia no siempre llega como castigo para quienes hicieron daño, sino como reconocimiento de nuestra dignidad y de nuestra capacidad de resistir. Mientras observo a mis hijos jugando en el salón, las risas mezclándose con las charlas, siento que cada esfuerzo, cada lágrima y cada momento de incertidumbre valieron la pena, porque hemos aprendido a valorar lo que antes parecía cotidiano, a proteger lo que nos pertenece y a abrir espacio para la ternura, el respeto y el amor sincero. Incluso los recuerdos dolorosos, que una vez parecían cadenas imposibles de romper, ahora se transforman en historias que puedo compartir, en lecciones que puedo transmitir y en testimonio de que la vida, por más difícil que sea, ofrece oportunidades para renacer, para reconciliarse y para encontrar la paz que creíamos perdida. Y mientras cierro los ojos un momento y respiro hondo, siento gratitud por la fuerza que me sostuvo, por la familia que decidió reconstruir, por los amigos que aparecieron cuando menos lo esperaba y por la certeza de que aunque la vida nos arranque momentos preciosos, siempre podemos reclamar nuestra dignidad, reconectar con lo que amamos y encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir estas lecciones de vida, resiliencia y amor nos recuerda que nunca es tarde para reconstruir, para reconciliarse y para valorar cada instante que nos queda. Hoy, mientras me siento en el porche viendo cómo el sol se despide en el horizonte y escucho el murmullo de mis hijos jugando en la sala, siento un peso increíble que se ha levantado de mi pecho, una mezcla de alivio, gratitud y serenidad que me recuerda que incluso después de los momentos más oscuros, la vida puede ofrecernos la oportunidad de sanar, de reconciliarnos y de redescubrir la ternura. Recuerdo cada lágrima, cada portazo, cada instante en que me sentí invisible y comprendo que todo eso, aunque doloroso, me enseñó a valorar la fuerza interior, la paciencia y la capacidad de mantenernos firmes frente a la injusticia, porque la verdadera victoria no está solo en reclamar lo que nos pertenece, sino en encontrar la paz en el corazón y en los vínculos que el amor sincero nos permite reconstruir. Miro a mi familia reunida, sus miradas llenas de cariño, sus gestos de cuidado y respeto, y siento que la casa, que alguna vez me negó y me humilló, ahora late con la vida que siempre soñé. Un hogar donde la memoria, la justicia y la ternura conviven, recordándonos que nada de lo que damos o construimos se pierde si somos capaces de resistir y de amar a pesar de todo. Mientras la brisa acaricia mi rostro y el aroma de la tierra mojada se mezcla con él, de la comida que llega desde la cocina. Entiendo que cada experiencia dolorosa, cada traición y cada noche de soledad fue también una enseñanza. Un recordatorio de que la vida nos prueba para mostrarnos nuestra fortaleza y para que aprendamos a valorar lo que realmente importa. Y aunque sé que vendrán nuevos retos, que habrá días difíciles y momentos de incertidumbre, siento que ahora tengo la fuerza, la experiencia y la esperanza para enfrentarlos, acompañado de quienes me aman y de quienes puedo amar, con la certeza de que nuestra historia, por dura que haya sido, todavía tiene capítulos llenos de ternura, reconciliación y alegría. Si estás ahí escuchando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas, porque compartir esta historia de dolor, resistencia y esperanza nos recuerda que nunca estamos realmente solos, que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades y que, aunque el camino sea largo y difícil, siempre podemos encontrar luz, amor y fuerza para seguir adelante.